Hola, ¿cómo están? Nuevamente vamos a hablar de un tema muy importante durante la gestación y durante todo el proceso de la maternidad. Ese tema que vamos a tratar hoy se llama el vínculo materno-infantil. Hoy en día también, como decíamos en clases anteriores, el vínculo también tiene que ver con el papá. Entonces no solamente ya es de dos, sino de tres, del vínculo materno y el vínculo paterno-infantil. Entonces, ¿qué es el vínculo? Es, según un psicólogo que habla de esta teoría, dice que el vínculo son los lazos que duran durante mucho tiempo entre dos personas, son lazos duraderos en una relación. En este caso, el vínculo es el que se hace entre mamá e hijo y papá e hijo. Ese vínculo está caracterizado por diferentes situaciones o se ve afectado, digámoslo así, por diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces, ese vínculo se puede ver afectado, esa relación, ese apego que hay entre mamá y bebé y papá y bebé, se puede ver afectado por diferentes situaciones. Por ejemplo, esas situaciones que tenemos en la familia, en el ambiente, digámoslo así, el ambiente externo, alrededor de la mamá y alrededor del papá, o una situación de conflicto, una situación emocional puede afectar ese vínculo entre mamá y bebé, ¿cierto? Hay otras situaciones como por ejemplo las situaciones que tienen que ver con el mismo parto, con la misma atención del parto, podría afectar un poco ese vínculo que hay entre mamá y bebé. Digamos, cuando la mamá en el posparto quizás de pronto no siente tantas ganas de coger y cargar a su hijo, y esto podría estar afectado de pronto por un parto traumático o un parto difícil, ¿cierto? Hay otras situaciones, por ejemplo, este psicólogo dice que el mismo niño o el mismo bebé puede afectar el comportamiento de la mamá para que haya un vínculo apropiado o adecuado, y es, por ejemplo, el mismo llanto del bebé, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, un bebé que llora demasiado y que no se calma ni siquiera cargándole ni dándole al pecho materno, entonces una mamá en donde se siente insatisfecha de sus cuidados y quizás esto hace que se aleje un poco del bebé. Esto podría estar afectando el vínculo materno con su bebé, ¿cierto? Una madre, por ejemplo, muy temerosa, una madre que no está preparada, o por ejemplo una madre adolescente, que hoy en día tenemos mamás muy pequeñas en edad que aún no están preparadas psicológica ni físicamente para tener un hijo. Esto también puede afectar esos lazos entre mamá y bebé. La inseguridad de esa mamá y esa parte psicosocial, una mamá que quizás fue rechazada durante su embarazo o que no tiene el apoyo de su compañero y de su familia, esto podría afectar también esos lazos entre mamá y bebé. Y como les dije, entonces también el ambiente puede afectar esa situación. Bien. Una mamá que no ha recibido el apoyo de diferentes partes, cuales como por ejemplo que no haya recibido el apoyo familiar o que no reciba el apoyo de su compañero e inclusive el apoyo del personal de salud, es una mamá que se va a sentir sola, es una mamá que se va a sentir abandonada, y por lo tanto ella puede caer en tristeza o depresión materna, y esto podría hacer de que no se fortalezca o no haya un vínculo adecuado con su hijo. Entonces, de acá la necesidad de que las mamás estén preparadas frente a esta situación, y que si se sienten solas, que tengan en cuenta que van a tener un apoyo desde otros puntos, como por ejemplo el apoyo del personal de salud, que cuenten con nosotros. Y algunas experiencias de las mamás cuando se han visto solas, ellas han hablado de que el apoyo espiritual
como por ejemplo una creencia alrededor de un ser supremo. En este caso podría ser de Dios, podrían también tener fuerzas y podrían sentirse apoyadas desde el punto de vista espiritual. Entonces son también elementos y herramientas en las que podríamos tomar en el caso de en aquel momento en que te sientas sola. Bueno, estas experiencias que tiene la mamá durante el trabajo de parto, durante la gestación, el parto como tal y ya en el posparto, es muy importante que la mamá las sepa asumir a través de la preparación del curso psicoprofiláctico, también lo llaman el curso de preparación para la maternidad, y por eso es que están ustedes ahora aquí preparándose para ello. Bien. Hay algunas situaciones en donde podemos identificar que se está presentando un vínculo adecuado. O sea, nosotros podemos identificar en la mamá y en el bebé, o ustedes mamás también se pueden dar cuenta si se está desarrollando un vínculo adecuado. Esas situaciones son, por ejemplo, la manera como tú le hablas a tu hijo, ¿cierto? Entonces, el lenguaje tiene que ver con ese vínculo que vas a desarrollar con tu hijo. Por ejemplo, ese lenguaje que utilizas verbal y no verbal con tu hijo, la manera en cómo tú interactúas con tu hijo, la manera como lo miras. Ese lenguaje no verbal, o sea, la manera como lo estás mirando, tiene que ver con el vínculo materno-infantil, la manera como lo hablas a tu hijo, cómo pronuncias su nombre. Recordemos que en una clase anterior decíamos que es muy importante comenzar a llamarlo desde la gestación con su nombre. Entonces ese lenguaje que empleas con tu hijo tiene que ver con el vínculo materno-infantil. Hay situaciones en donde ese lenguaje no se desarrolla. Por ejemplo, cuando tú no lo miras. Tienes que aprender a identificar eso. Cuando no sientes ese deseo de mirar a tu hijo, eso tiene que ver con un poquitico en el desapego, es decir, en que quizá no te está interesando identificar a tu hijo visualmente. Entonces te pongo una alerta, ¿qué está pasando allí? ¿Cierto? Entonces el lenguaje es muy importante para fortalecer el vínculo. Entonces la madre celebra con su hijo cara a cara, o sea, lo mira cara a cara. Eso es muy importante. Pasa mucho tiempo hablando con su hijo, eso tiene que ver con el lenguaje, ¿cierto? Entonces ya hablamos, cuando la madre, por ejemplo, se siente inhibida al hablar de su hijo, se siente inhibida al mirar a su hijo, es una falla que se está presentando allí en el vínculo materno-infantil. Bien, otra situación importante que tenemos que aprender a identificar en el vínculo materno-infantil es la alimentación. Entonces la alimentación tiene que ver con esa interacción que tienes con tu hijo, pero no es la alimentación cualquiera, sino la alimentación de la lactancia materna. Entonces la lactancia materna ya se sabe desde la Organización Mundial de la Salud que fortalece el vínculo materno-infantil. Entonces la lactancia materna tiene que ver con esa relación que tienes tú de afecto con tu hijo. ¿Cómo así? Entonces es cuando la mamá es capaz de satisfacer la necesidad de alimentación de su bebé, es decir, cuando ella sabe cuándo su bebé necesita alimentarse. Cuando el bebé llora y ella alcanza a saber que está llorando porque tiene hambre. Entonces es allí donde la mamá dice, mi bebé ya está llorando porque tiene el estómago vacío y ya quiere tomar al pecho, ¿cierto? Entonces coge la mamá a su bebé y lo pega al pecho con la técnica adecuada. Cuando no hay vínculo allí durante la lactancia materna, por ejemplo, cuando la mamá no hace ningún esfuerzo para lactar a su hijo. Uno ve, por ejemplo, que las mamás, a pesar de que están cansadas,
están fatigadas obviamente, y eso es lógico porque tuvieron un trabajo de parto extenuante, pero una mamá que tiene un vínculo adecuado con su hijo, uno ve cómo ellas cogen a su bebé y lo llevan al pecho sin ninguna dificultad. Sin embargo, hay mamás en donde les da mucha dificultad pegar a su bebé al pecho, ¿cierto? Quizás porque no recibieron el entrenamiento, quizás porque están demasiado fatigadas y cansadas que no son capaces, o quizás porque hay una especie de desapego allí. Entonces tenemos que preguntarnos qué está pasando allí en ese momento de la alimentación de nuestros hijos. Otra cosa importante es que la mamá está muy pendiente de la higiene durante la lactancia materna, es decir, que la mamá, por ejemplo, pide de ese alcohol glicerinado o ese jaboncito especial, se lava sus manos y pega a su bebé al pecho. Entonces eso también es muy importante porque nos está diciendo que a la mamá le interesa la higiene para su recién nacido. Bien, otro aspecto importante que fortalece el vínculo materno-infantil es el interés, así también lo llaman los expertos. Dicen que el interés es que la mamá se interesa por el bienestar y desarrollo de su hijo. Por ejemplo, ella siempre está pendiente de la eliminación, es decir, de la orina, y ella se pregunta, mi bebé se ha eliminado, es decir, si ha orinado, si ha hecho popó como debería de ser, ¿cierto? Ella se pregunta cuánto pesó, cuánto fue su talla, ¿cierto? O sea, esto tiene que ver con el interés de su hijo. Entonces, estas mamás siempre están cuestionando al personal de salud y preguntando, bueno, ¿y a mi bebé lo vacunan? ¿Y qué vacunas le van a poner? También se preguntan, bueno, después de que yo salga de aquí de posparto, ¿a dónde lo tengo que llevar? ¿Cierto? Entonces eso forma parte del interés hacia tu hijo, o sea que eso fortalece el vínculo con tu hijo. Cuando una madre está desinteresada, o sea, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que hay un problema allí? Por ejemplo, cuando la mamá no responde frente al llanto de su hijo, es decir, le es indiferente cuando llora. O por ejemplo, cuando la mamá entrega a su hijo para el cuidado a otra persona. Digamos, por ejemplo, se lo entrega a la abuelita, ¿cierto? Es normal, ¿cierto? Es normal que la mamá quiera ayuda, pero es anormal cuando se lo está entregando permanentemente a la abuela para que se lo cuide, ¿cierto? Porque lo ideal sería que la mamá asuma esa responsabilidad de cuidar al bebé con más frecuencia y no dejárselo a las manos de la abuelita todo el tiempo, ¿cierto? O sea, otro signo de desinterés es cuando, por ejemplo, la mamá no tiene ningún comentario hacia su hijo. Es decir, por ejemplo, uno dice, ay, los ojos son grises, mira cómo se parece a su papá. Lo normal es que las mamás digan, nació peludo igualito al hermanito, ¿cierto? No, una mamá que está desinteresada quizás no quiera hacer ningún comentario frente a su bebé, ¿cierto? Otra mamá desinteresada es cuando, por ejemplo, no se pregunta por los patrones de alimentación de su hijo, o sea, cuando, por ejemplo, no se da cuenta si su bebé quedó lleno o no quedó lleno, ¿cierto? O no se da cuenta si su bebé necesita más alimento, ¿cierto? Entonces son situaciones en donde la mamá nos está demostrando que tiene poco interés con su bebé. Entonces aquí es el momento de mirar qué está pasando. Bien, otro aspecto en donde identificamos que hay un vínculo adecuado es la respuesta, o sea, es cuando la mamá responde ante las necesidades de su hijo. Por ejemplo, ella es realista y lógica frente a las necesidades de su bebé. Es decir, si el bebé tiene hambre, ¿qué es lo que responde? ¿Cuál es la respuesta de ella? Lo pega al pecho. O si el bebé está llorando por dolor, ¿cuál es la respuesta de ella? Busca
en el cuerpo del bebé qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ella le palpa el abdomen, le quita el pañal, o mira si está frío o caliente, o si está mojado, o si está con mucha deposición y lo cambia. O sea, es la respuesta hacia las necesidades de su bebé, ¿cierto? Cuando vemos que esta respuesta no es adecuada o está fallando, entonces cuando la mamá se aparta de su hijo, o cuando la mamá deja a su hijo solo por largos periodos de tiempo, o cuando la mamá no está atenta cuando su bebé llora, ¿sí? O cuando la mamá cree que cada vez que su hijo llora siempre va a ser porque quiere alimentarse. Entonces ahí quizás de pronto es una falla frente a la respuesta que tiene la mamá frente a su hijo. Entonces en ese caso también debemos de estar atentos, ¿cierto? Bien, entonces estas son las situaciones que debemos de tener en cuenta frente al vínculo materno-infantil. Y hay una quinta situación que es el tacto. Entonces el tacto es la forma cuando tocamos al bebé, eso sería el tacto. Entonces cuando lo tocamos, llegamos y cogemos al bebé, lo acariciamos, lo besamos y lo abrazamos, ¿cierto? Es la forma en que la mamá coge a su bebé y lo arrulla y lo sostiene y lo visualiza cara a cara y lo mira a sus ojos, ¿cierto? Entonces esto se llama la identificación del tacto y la manera de nosotros determinar si allí hay una buena relación o si allí el vínculo está fallando o no, ¿cierto? Entonces, cómo la mamá está tocando a su hijo, cómo lo está acariciando, ¿cierto? Cuando hay una falla allí, entonces, por ejemplo, cuando la mamá no le interesa tocar a su hijo, ¿cierto? Cuando la mamá, por ejemplo, no toca sus pies, no toca sus manos, no le cuenta sus dedos, ¿cierto? Cuando la mamá toca al mínimo su bebé, o cuando la mamá lo deja mucho tiempo con el pañal húmedo y no va y lo coge porque le teme tocarlo, ¿cierto? Entonces, son situaciones que tenemos que estar observando porque si esto se perpetúa o se hace por mucho tiempo, estamos hablando que puede haber una falla en el vínculo materno-infantil. Entonces estas 5 situaciones debemos de tenerlas en cuenta para fortalecer ese apego y ese lazo que puedes tener entre tú y tu hijo. Es muy importante aprenderlos a identificar porque es a partir de allí en donde nosotros vamos a generar niños con una personalidad firme, ¿cierto? Se sabe que ya los expertos y los psicólogos han demostrado que personas con problemas de personalidad o trastornos de personalidad han tenido lazos no muy fuertes entre sus padres durante la infancia. Entonces es el momento que nosotros empecemos a fortalecer el vínculo desde la gestación y que en el momento del nacimiento, en esos primeros días, en esas primeras 24 horas de vida, fortalezcamos el vínculo con esos 5 aspectos que les acabo de mencionar. Miren que no es difícil, ¿cierto? Es sencillo y uno sabe que las mamás llegan muy cansadas, sobre todo porque también durante el trabajo de parto quizás no recibieron ningún alimento, entonces las fuerzas y la energía están más agotadas porque no tienen las energías suficientes. Pero cuando hay un lazo fuerte, cuando ese embarazo fue deseado también, eso hace que esa fatiga y esa falta de energía como que desaparece, o sea, ocupa un segundo lugar y el bebé se hace el centro de todo este momento y estos deseos de ver al bebé, tener al bebé en ese momento hace que las situaciones difíciles se desaparezcan. Entonces es muy importante que tengamos un lazo fuerte, un lazo duradero durante toda la vida con ese bebé, porque eso va a depender de que tu hijo sea un hijo feliz. Entonces, mamá, papá, familia, espero
que esta charla haya servido para fortalecer el vínculo con tu hijo, y los espero en el foro, porque hay un foro donde vamos a hablar acerca de el vínculo que hay en los animales. ¿Por qué les vamos a poner un video sobre los animales? Porque uno ve cómo los animales tienen un vínculo inmediatamente nace ese bebé, y si los animales tienen ese vínculo tan intenso, ¿por qué no el ser humano, que tiene la capacidad de pensar, ¿cierto? Entonces ese video que ustedes van a ver acerca de los chimpancés, allí van a ver cómo la chimpancé coge a su hijo y comienza a fortalecer ese vínculo hasta por muchos años, ¿cierto? Entonces vamos a dar sus opiniones en el foro, y además, y aparte de eso, van a tener una especie de preguntas en donde ustedes van a responder algunas preguntas alrededor del vínculo materno-infantil. Bueno, familia, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.